Buenas tardes, amigas y amigos de Fundesco Chile. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Siguiendo la huella de la Convención Constitucional. De nuevo con Eleonora Espinosa, nuestra panelista estable en este programa. Más adelante de pronto podemos tener la compañía de Juan Enrique, que está en el sur, en Villarrica, como siempre, con algunas dificultades de conexión y con temas de trabajo. Pero de todas maneras, él en cualquier momento puede integrarse al conversatorio. Para darle comienzo a este capítulo, como siempre, pensamos en una pregunta institucional de cajón sobre qué ha sido como lo más importante, como lo que ha llamado más la atención en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre lo que ha sucedido en la última semana en la Convención Constitucional. Y para ello entonces le preguntamos a Eleonora para que inicie esta conversación, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención o qué es lo que más ha visto en los medios y en las redes que ha cautivado la atención de la gente del proceso constitucional? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Aquí buenas tardes, Eleonora. Sí, aquí estamos expectantes todavía de lo que está pasando en la convención. Así es. Y bueno, yo creo que lo más destacable de esta semana es que ya terminaron de discutir el reglamento. Había harta indicación, eran alrededor de 1000 indicaciones. 1290 indicaciones más o menos había, casi 1300. Imagínate, impresionante. 1200. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más relevante de esta semana, que se terminó de discutir el reglamento y por fin vamos, no sé si es bueno o malo, que van a empezar a discutir la Constitución propiamente, los artículos de la Constitución. Sí, estoy ahí como, no sé si es bueno, claro, estoy ahí. Expectante. Pero sí. Así que eso es lo que puedo destacar, Rubén. Esa parte sí, muy importante. Hay algo que me llama mucho la atención, es sobre la forma como se llegó a este momento. Y se esperaba como más debate, más deliberación. La verdad es que, como dice Carlos Peña en uno de los artículos que leí recientemente, hay dos formas de enfrentar o abocarse a uno a la democracia. Uno de manera deliberativa y para llegar a un acuerdo, y lo otro es simplemente saliendo a buscar los votos. En nuestro país ha sido como muy típico simplemente salir a buscar el voto sin importar mucho la deliberación. Y lo que se esperaba de la Convención Constitucional era lo contrario, que ellos allá sencillamente se abocaran a una deliberación, a un debate, a una discusión en todas las situaciones que se presentaran. Y parece que se dio como algo mixto. Finalmente como que llegaron a algo mixto, ¿no? Porque, bueno, se han conseguido los votos, pero la deliberación ha sido muy limitada. Ha estado muy coartada la deliberación. Imagínate que en las comisiones efectivamente surgieron más de 1200 indicaciones, pero en el plenario, donde se esperaba que hubiera mucho más debate, porque son 150 convencionalistas frente al número reducido de 10 o 20 que están en cada comisión, se esperaba un gran debate sobre cada una de esas indicaciones. Y sin embargo pasaron de largo, pasaron así fugazmente en una votación casi que relámpago y finalmente se aprobó todo este reglamento. Hay quienes dicen que esto obedece a que todo estaba como ya casi que aprobado en una especie de cocina de los convencionales. Y esa parte parece que es la que ha preocupado a algunos convencionalistas, básicamente del Partido Socialista y de RN, que hoy Chile Vamos, que inclusive parece que han estado discutiendo mucho sobre ello, ¿no? Sí, yo lo que encuentro también preocupante de lo que pasó ahí es que, como tú bien dices y tienes toda la razón, uno esperaba que hubiese más puntos de acuerdo, pero parece que solo un sector llevaba en el fondo en los que ponían la música, invitaban a la fiesta y hacían todo. Entonces los otros estaban expectando, o sea, mirando nomás qué pasaba, fueron meros participantes. Entonces, lamentablemente, y por eso también yo creo que fue rápido lo del reglamento, porque el reglamento fue medianamente rápido en discutirse. Entonces, sí, dime, Rubén. Sí, no, es que es correcto lo que estás diciendo, que es cierto, que inclusive estos amigos un análisis que se hizo sobre la cantidad de indicaciones, muchas habían sido durante todos estos meses
han sido propuestas por la centro derecha, pero no ha habido mucho reconocimiento de parte de Claro, ellas. Parece muy que pocas ninguna. indicaciones de la centro derecha pasaron. Exactamente. Y también en el uso de la palabra, también parece que están muy limitados, muy restringidos. De todas las veces que solicitaron el uso de la palabra, parece que menos de un 20% han podido, les han concedido ese permiso o ese derecho. Muy complicado esa parte de esa parte del reglamento, pero de cualquier manera yo quiero destacar, Eleonora, y no sé si lo compartes conmigo, y es que lo importante aquí es que ya tenemos un reglamento. Tenemos un reglamento de la convención y eso creo que es importante. Se llegó finalmente a un acuerdo y ahora, como efectivamente tú lo dices, ahora vamos a entrar en tierra derecha para ver los temas de fondo, la razón de ser de la convención. Y al margen de que estemos o no estemos de acuerdo con el reglamento, lo importante es que ya está aprobado y aprobado por una mayoría importante, lo cual tiene toda la legalidad del mundo. O mejor, tiene toda la legitimidad del mundo. La legalidad no sabemos, porque puede ser que haya algunas normas que puedan ser demandadas por parte de algunos convencionalistas y no sabemos qué pueda decir la Corte Suprema al respecto. Pero no nos quepa la menor duda que todo ese reglamento ha sido aprobado y tiene toda la legitimidad del mundo. No creo que eso vaya a modificarse o vaya a cambiar en adelante. Y es lo que le queda sencillamente a quienes no están de acuerdo con algunas normas del reglamento, es sencillamente justamente eso, apelar a la Corte Suprema para justamente hacer revisar ese tipo de normas. Una de ellas, justamente, la del negacionismo. ¿Qué opinas de ese debate tan grande que se dio en la Comisión de Ética y que finalmente terminó aprobándose en el reglamento de ética general por el plenario relacionado con el negacionismo? A mí me parece que eso atenta contra la libertad de expresión. No sé qué comentario puedes hacer ahí al respecto, Eleonora. Yo encuentro que fue, o sea, el negacionismo no está en la Constitución, bueno, como ellos lo plantean, en lo que realmente es, porque en el fondo, claro, efectivamente es negar una realidad histórica o negar algún hecho histórico relevante, pero estamos hablando de épocas que han sido como difíciles para la humanidad. O sea, negacionismo es como negar que hubo un holocausto, que hubo una guerra mundial, o sea, un periodo determinado, pero yo creo que hoy día, como quedó en el reglamento el negacionismo, hoy día no vamos a poder emitir una opinión, porque eso va a ser considerado como negacionismo. Entonces, creo que fue muy... No muestra la realidad de lo que es hoy día este país, porque este país tiene personas que piensan distinto y que finalmente a la democracia también le ha ayudado y hemos sido capaces de saltar algunas vallas como chilenos y ir construyendo un país democrático y más maduro, porque hemos alcanzado puntos de acuerdo, pero siempre planteando opiniones de cada uno. Yo creo que hoy día este artículo cierra la posibilidad de nosotros poder dar nuestra opinión respecto de ciertas situaciones. O sea, a lo mejor no vamos a poder decir, por ejemplo, que la Araucanía hay terrorismo, cuando yo sí creo que en la Araucanía hay terrorismo, porque me van a decir que soy negacionista, que están luchando por sus derechos. Entonces creo que a mí me preocupa mucho y me preocupa por lo primero que hablábamos, porque dentro de cómo está el reglamento hoy día, pareciera ser que hay una sola visión planteada en el reglamento y así mismo va a ser la Constitución, porque hay un sector que está invisibilizado dentro de la Convención Constitucional. Así es, sí, estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento ahí, con esa mirada. Además, yo creo que a mí sí me parece importante de todas maneras que se haga la demanda ante la Corte Suprema de estas normas que de pronto pueden coartar la libertad, porque yo creo que es importante esa demanda para que se corrijan esos excesos en los reglamentos, especialmente estos que atentan con la libre expresión de los convencionalistas. A mí me parece que también que es mucho mejor y creo que es el momento y el espacio para que las personas
hoy digan lo que sienten. Es el espacio adecuado para que se desahoguen, para que hagan una catarsis, y si lo prefieren en su controlado tiempo de intervención en los debates, antes que permitirles que salgan del plenario y de las comisiones y se pongan a despotricar de los debates y victimizarse y poner en duda la voluntad de las mayorías. Yo creo que es una mala estrategia hacer ese tipo de restricciones, ¿no? Eso me parece supremamente delicado. Yo creo que por el contrario, la convención debería incluir en el reglamento de ética una norma que yo denomino la norma Patti Joffre, o los 15 segundos de confianza. Pues al fin y al cabo, patear la perra es algo que es muy humano y muy chileno. Yo creo que no deberíamos ocultar ello, porque lo importante aquí es exigir respeto a los demás, exigir respeto a las reglas de la convención y altura de miras en las intervenciones. Eso debería de ser suficiente. Puede que no, la gente no sepa para dónde va, pero yo creo que la gente sí sabe claramente lo que no quiere. Y aquí en Chile y en América Latina, yo creo que no hay negacionistas. Yo creo que hay personas, sí, que ignoran muchas cosas o que son ignorantes en muchos temas, y creo que también hay personas que les da vergüenza de lado y lado, de derecha y de izquierda, de todas partes, que todavía son incapaces de reconocer los hechos del pasado, que tal vez si los reconocen, si los declaran, se condenarían ellos mismos por acción o por omisión. No sé qué opinas de esto, Eleonora. Sí, Rubén, mira, no te alcancé a escuchar mucho la última parte, estaba con ruido aquí en mi casa, pero yo creo que a mí me preocupa que esto sea como un traje a la medida, porque en una democracia es importante tener opiniones distintas. Yo creo que el negacionismo en sí mismo no es malo, pero así como fue redactado en el artículo del negacionismo, creo que es demasiado, porque inclusive ponen los hechos que ocurrieron en octubre, o sea, porque si no, ¿cuál es el nivel de detalle? Cualquier cosa va a ser negacionismo de aquí en adelante. Es Sin correcto. minimizar lo que pasó el 18 de octubre, o el 19, que creo que igual en octubre fue una cosa también importante para Chile, fue una manera también de que la gente llevaba por muchos años presión de sentir que estamos en un país demasiado desigual y que es un país desigual y que ojalá podamos tener un país más justo donde las oportunidades sean para todos, pero creo que no es un hecho porque ahí, ¿por qué se refirieron a esa fecha dentro del artículo del reglamento? Porque se pensaba que estuvieron violando los derechos humanos, que se violaron los derechos humanos durante octubre, pero no fue así, y hay organismos internacionales que así lo demuestran y lo han declarado, que en Chile no se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Entonces es preocupante lo que va a pasar de aquí en adelante. Claro, es una mala estrategia. Y parece ser de que esa norma encuadra muy bien dentro de lo que hablamos hace un momento, y que tiene que ver con la forma como se ha elaborado los reglamentos, de tal manera que se coarta mucho la libertad de expresión y se deja a una votación sencillamente la decisión del tema. Usted hace las indicaciones, nosotros aquí las sometemos a votación y se acabó el debate. Cortamos el debate, un temor al debate que yo creo que va a hacer mucho daño, porque de cualquier manera los problemas existen, el malestar está allí, la inconformidad está allí, y es mejor dejarlo que aflore. Y el mejor espacio para eso, yo sí definitivamente creo que es el espacio de la convención. No puede haber, este lugar tiene algo muy especial, y es que está representado transversalmente por todas las tendencias políticas, ideológicas, de credo, de conciencia, de género, de todo tipo. Y eso debería ser un plus, debería ser aprovechado por los que llevan la vocería o el mando de la convención, para justamente sacar una constitución que realmente nos represente a todos. Que todos sientan de que efectivamente, bueno, no me aprobaron lo que yo propuse, pero lo expuse. No me permitieron, no salió lo que yo quería, pero lo pude expresar, me pude desahogar, y
pude expresarlo y me vengo tranquilo en ese sentido, porque no se trata de que a uno le aprueben todo lo que uno propone, sino que se trata de que uno sienta de que fue escuchado. Y lo que está pasando allí es justamente lo contrario. Mucha gente se siente que no está siendo escuchada, que está siendo marginada. Y hay quienes vemos de que aquí lo que se está dando es una alternancia, digámoslo así, como de la venganza. Ustedes tuvieron el poder durante muchos años, ahora nosotros nos vamos a tomar ese poder y vamos a hacer lo que queramos con ello. Y lo que se trata es justamente de buscar un poco más de sabiduría y aprender del pasado para que realmente tengamos un Chile para todos y no para unos o para la otra parte que en un momento determinado pudo haberse sentido desprotegida en el pasado. Entonces, eso es ahí preocupante. El otro tema que también me parece interesante y que hemos comentado, Eleonora, es el que tiene que ver con los plebiscitos dirimentes. Sí. Que también forma parte obviamente del reglamento, quedó aprobado dentro del reglamento, hace referencia justamente a la posibilidad que tienen los convencionalistas de poder pedirle al plenario que eleve a una consulta vinculante a algunas demandas o decisiones o propuestas que no hayan sido aprobadas por los 2/3, sino simplemente por 3/5, es decir, como por unos 93 votos más o menos, y si tiene esa importancia de votos, entonces obviamente es cierto, no dejar el tema ahí muerto, sino pasárselo a la ciudadanía para que ellos diriman. No sé qué opinión tiene sobre esto de los plebiscitos dirimentes, pero a mí me preocupa mucho porque le hace daño a los que estamos impulsando el tema de la participación ciudadana y de tener más mecanismos de democracia directa incorporados en la Constitución. Sí, o sea, a mí lo que me hace ruido es que en el fondo nosotros elegimos, porque nosotros elegimos a 155 constituyentes, ¿verdad? Para que pudieran estar representando a un grupo importante de la ciudadanía, 155 personas con distintos criterios, con distintas visiones, con distintas realidades. Y estas 155 personas representan en cierta manera la heterogeneidad del país. Entonces, cuando no hay un acuerdo dentro de estas 155 personas y vamos a tener que salir a buscar es cuando no estén de acuerdo ahí, porque lo que se va a votar en los plebiscitos dirimentes van a ser las reglas donde no se llegó a acuerdo, los artículos donde no hubo acuerdo dentro de la convención, y se va a llevar a la ciudadanía. Me parece bien que se incluya a la ciudadanía, no estoy diciendo con esto que no debiese ser, me parece muy bien, pero yo creo que no es el momento, o sea, si nosotros votamos por personas que nos representaran, esas son las personas adecuadas, porque por algo las personas votaron por ellos. Otra cosa es que uno se llevó sorpresas después de haber votado. Yo voté por mí, así que no podría llevarme ninguna sorpresa, pero la gente votó por aquellos que los representaran y son ellos los que tienen que ser capaces de llegar a acuerdos. Y si no hay acuerdos, se van a llevar a la ciudadanía. Yo creo que está bien hacer consultas ciudadanas, pero creo que hay que tener cuidado también hasta dónde va a llegar el resultado de esas consultas ciudadanas, porque además los plebiscitos, ¿hasta cuándo vamos a hacer? ¿Cuántos plebiscitos vamos a hacer? ¿Nos vamos a llevar en plebiscitos y si no me gusta vamos a volver a hacer el plebiscito? Entonces creo que ahí es delicado un poco el hacer estos plebiscitos dirimentes. Creo que tiene que ser en una etapa anterior, en una etapa de discusión, y que cada uno lo vea con la ciudadanía y que tome también la voz de la ciudadanía. Pero no sé si es tan adecuado llegar con estos plebiscitos dirimentes a artículos en los que no se llegó a acuerdo, porque al final es como, no me resultó por aquí, entonces lo voy a sacar por acá. Claro, es súper delicado. A mí me parece que es un error muy grave de parte de los convencionalistas que han sacado adelante esta propuesta, porque la encuentro completamente contrasentido, porque se toma esa decisión del plebiscito dirimente después de que se tomó una decisión. Es como si el Congreso de la República dice, o la Cámara de Diputados o el Senado dicen, bueno, como esta ley que debía aprobarse por mayoría, ¿cierto?
Claro, solamente ganó por dos votos o por 3 votos. Hay una minoría muy grande que lo rechazó, entonces más bien tirémoselo a la ciudadanía para que ellos en un plebiscito lo definan. ¿Perdón? Eso no corresponde, porque ustedes están allá para tomar una decisión bajo unas reglas preestablecidas, y en este caso es la mayoría, o en el caso de la Convención Constitucional es por 2 tercios. Si falta un solo voto, claro, mala suerte, esa es la regla, pero se tomó una decisión. sí, Los plebiscitos son para cuando no se toma la decisión, cuando los cuerpos colegiados van a un debate y no llegan de ninguna manera a una decisión, ni positiva, ni negativa, ni de aprobación, ni de rechazo, o sencillamente no presentan el proyecto o la propuesta, entonces, por supuesto, ahí cabe un plebiscito. Plebiscito sería necesario en este país, por ejemplo, para resolver el tema, ¿cierto?, el conflicto en la Araucanía y los problemas con los pueblos originarios, porque son temas que ha debido resolver el Congreso de la República o el gobierno con leyes al Congreso a través de proyectos que no han sido presentados, que no han sido discutidos y que ni siquiera han sido ni aprobados ni rechazados. Ahí cabe perfectamente un plebiscito, y la ciudadanía podría perfectamente, si la nueva Constitución lo establece, poder solicitarle al Congreso una ley que defina ese problema. Entonces, los plebiscitos son para decidir sobre temas que no hayan sido debatidos o que no hayan llegado a ningún acuerdo, ni positivo ni negativo, o de aprobación ni de rechazo. Pero lo que propusieron, lo que aprobaron en la convención es totalmente contrasentido e ilegal, porque es que van a llamar a un plebiscito después de tomar una decisión. O sea, no me gustó la decisión, entonces ahora yo voy a la ciudadanía. Entonces, claro, no claro. tiene ningún sentido. ¿Bien? Como Ahora, tener un plan B siempre. como tener siempre un plan B, Claro, no corresponde de ninguna manera, creo que es un error, creo que es ilegal. Sin embargo, siendo ilegal, corremos el riesgo de que este Congreso actual que tenemos en Chile, que se ha caracterizado últimamente por ser bastante populista y oportunista, previo a un proceso electoral que le hace mucho daño, entre otras cosas, a la convención, puede ser capaz de aprobar tamaña aberración y decirles: esos plebiscitos dirimentes los aprobamos, la convención puede perfectamente citarlos, que nosotros con mucho gusto aquí le damos paso. Y sería, en mi concepto, un error legal, jurídico, que sentaría un precedente a nivel internacional de la forma ilógica y el contrasentido que tiene. Porque, repito, se estaría tomando una decisión sobre algo, ¿cierto?, que ya fue decidido, que ya fue definido. Otra cosa es que haya un tema sobre el cual no se llega a ningún acuerdo, ni de aprobación, ni de negación o de rechazo, y ahí sí podemos hablar de plebiscitos. Y eso sobre temas puntuales y muy específicos, porque en materia de plebiscitos a nivel internacional, la experiencia nos indica es que se plebiscita es algo que tiene que ver, ¿cierto?, con algo de impacto social, que es importante para la ciudadanía y no por cualquier cosa. No es por cualquier situación, porque para eso están los cuerpos colegiados, para eso están los representantes. La participación ciudadana en democracia participativa no le quita poder, no le quita facultades a los representantes. Simplemente el pueblo o la ciudadanía se queda con parte, se queda con una carta bajo la manga para ponerla sobre la mesa en el evento, en el caso en que el cuerpo colegiado o el gobierno no tomen ninguna decisión sobre nada o no se avance. ¿Okay? Entonces, para eso sirve un plebiscito en un momento determinado, pero no para el otro. Entonces, esa parte me preocupa mucho, que de pronto el Congreso pueda aprobar esos plebiscitos dirimentes. Ahora, de cualquier manera puede ser que tampoco prosperen, ¿no? Por el tiempo, porque citar a un plebiscito vinculante, a un plebiscito dirimente vinculante, de todas maneras, implica toda una logística, toda una preparación
que requiere tiempo, y si la convención y la constitución, la nueva, se espera que salga en un año, yo creo que no va a haber tiempo para hacer esos plebiscitos. Pero insisto, eso sería un mal precedente. No sé qué comentario adicional tiene sobre ese particular, Eleonora. Bueno, lo dije al principio cuando me comentabas la pregunta, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, como muchos artículos, la verdad, Rubén, es que quedan sustos como quedaron, la verdad. Sí. No son muy esperanzadores. Es cierto, son muy preocupantes. Tenemos otro caso, Eleonora, otro caso que es nuevo, porque no sé hasta qué punto pueda afectar el proceso constitucional y el clima al interior de la convención y también del país. Y ese que tiene justamente que ver con la decisión del fiscal nacional de iniciar un proceso penal contra el presidente de la República por cohecho, por el caso de la minera Dominga. Una cláusula que no se conocía por parte que el gobierno, que la parte fiscal dicen que no la conocían, y que ahora parece ser de que complica, ¿cierto?, la honorabilidad y la probidad del presidente de la República. ¿Crees que eso puede afectar o no la convención o alterar todo este ambiente preelectoral que tenemos? Bueno, sin duda va a afectar el panorama que tenemos electoral primero, porque es algo que uno podría pensar que esto ya fue parte de un juicio, ya fue parte esto se vio ya en los tribunales, pero claro, hoy día hay elementos distintos que no estaban a la vista en ese momento. Por otro lado, las declaraciones del presidente, que él indica que vendió la minera hace más de 10 años, entonces hay que ver también los tiempos, si esto ya está prescrito o no. Pero de todos modos creo que esto va a afectar la elección presidencial de todas maneras, y afectar también lo que viene en la Constitución en adelante. Justamente el 18 se va a empezar a escribir la Constitución, entonces ahí está complicado el escenario, Rubén. Yo no sé si van a haber los votos también para poder acusar constitucionalmente al presidente. Hoy día estaban buscando los votos para eso en el Senado y en la Cámara de Diputados, y yo creo que no sé realmente si los votos van a estar. Para mí el escenario es súper complicado. Creo que es una pena que Chile también se vea envuelto en esta situación, en una situación que a nivel mundial se está hoy día hablando, pero yo creo que no hay que tomar parte, hay que dejar que la justicia actúe. Si la justicia se va a hacer parte, como dijo el fiscal nacional, tiene que actuar. Yo creo que nadie tampoco está por sobre la ley, ni debería estar por sobre la ley, por lo tanto hay que dejar que la justicia actúe en este caso. Sí, es cierto, es un tema bien complicado. Habría que esperar obviamente lo que determine la justicia, aunque estamos acostumbrados a que en nuestro país se condene a las personas simplemente por sospecha. Terminan condenados por sospecha muchas veces, y no creo que esta sea la excepción en un gobierno y en un presidente que ha sido bastante golpeado, no solamente por la crisis sanitaria, por el estallido social, por todo lo que los problemas que ha tenido externos, sino también, cierto, por la promesa que le hizo la izquierda a este gobierno y a este presidente de hacerle su mandato imposible, y que lo ha cumplido y lo va a cumplir, creo que hasta el final. Y lamentablemente yo creo que efectivamente sí, el presidente ha dado mucho pie para generar todo ese tipo de dudas. Y en un escenario como el que estamos viviendo, en donde todo está muy líquido y todo depende muchas veces de la forma en que se aborden los temas en las redes sociales y en la forma como se llegue a la opinión pública, creo que me parece que los que están actualmente de diputados y de senadores y que están en campaña
no se van a quedar atrás en este tema y lo van a aprovechar tristemente para demostrar su empatía con la ciudadanía. Absolutamente, sí. En algo que es muy grave Sí. y que tiene que ver justamente, ¿cierto?, con el abuso del poder y la corrupción, porque no nos olvidemos, Eleonora, que aquí en Chile nadie, absolutamente nadie, se muere de hambre. Y nadie, inclusive ni siquiera se muere ya de envidia por el talento o por el éxito de las personas. Eso era en el pasado. Sí. Ahora la gente se muere de rabia por la injusticia que se comete, por la desigualdad, por la falta de oportunidades y de saber que hay personas que han alcanzado el éxito y la riqueza justamente con el dinero y con el esfuerzo de la gente humilde o de la gente común y corriente. Entonces hay gente muy rica, pero rica que a costa de los demás, porque ¿qué más ganancias pueden tener todas estas personas que están en este Pandora Paper, archimillonarios todos, cuál más, cuál menos, y sin embargo, a pesar de ello, evaden los impuestos? Si pagando los impuestos quedan igualmente millonarios, ¿qué necesidad hay de evadir los impuestos cuando ese dinero de impuestos es justamente, ¿cierto?, para solucionar los problemas sociales y superar la pobreza de para las mucha gente? políticas sociales, Para las claro. políticas sociales, al margen de que haya despilfarro, que haya robo, pero eso es otra discusión que tenemos que dar por un Estado eficiente y por un Estado honesto. Ese es otro tema, pero nadie debería de ninguna manera de evadir los impuestos, y mucho menos quienes se encuentran, ¿cierto?, en este nivel de jerarquía, de autoridad en un país. Entonces yo creo que eso va a generar una revuelta muy grande, y el 18 de octubre yo creo que va a ser como un momento crucial allí, donde esto va a volver a aflorar. Y quería leer aquí algo que encontré en el diario El Mercurio del día de ayer, que saca una separata todos los viernes sobre la Convención Constitucional, y es una entrevista que le hicieron a José Joaquín Brunner. Y en la entrevista le hicieron esa pregunta. La pregunta era así: ¿en qué medida la presentación de una acusación constitucional contra el presidente Piñera puede incidir en todo el ambiente de la convención? Y entonces él responde: en el delicado cuadro que vivimos, todo está relacionado. Desde ya, esta acusación buscará unificar a las diversas fuerzas de oposición, en este caso, en torno a su polo más radical. Habrá una competencia por mostrarse indignados. La prudencia será castigada como debilidad y el gobierno enfrentará una nueva masiva corriente de opinión contraria en una materia: los conflictos de interés, que acompañan como una sombra al presidente para la gobernabilidad es funesto. ¿Qué te parece? Entonces, mira que de todas maneras hay una tremenda preocupación por lo que pueda incidir, ¿cierto?, o afectar esta acusación constitucional, todo el ambiente que estamos viviendo. Yo creo que va a afectar el ambiente en todo sentido. O sea, la gente efectivamente hoy día, cuando compra el pan, cuando suben los alimentos, estamos pagando impuestos todos los días. Entonces va a generar complicación también para los candidatos hoy día que efectivamente están defendiendo ideas, hay gente en política. Yo siempre digo que hay buenas personas y malas personas, y yo creo que lamentablemente esto perjudica a aquellas personas con buenas intenciones que quieren estar en política porque de verdad quieren el bien común y quieren ayudar, y cuando uno ve cosas así, lamentablemente todos caen en el mismo saco, y la gente cada vez más está desilusionada. Entonces, justamente ya estamos en elecciones, vamos a tener elección de diputados, elección de senadores, algunos senadores, y
estamos justamente, se va a empezar a escribir la convención, entonces esto nos cae a todos un poco duro y muy difícil porque se trata de quienes nos lideran, de quienes Es cierto, tienen el mayor poder de todos. es cierto, sí, es verdad, no es fácil el panorama, de todo se hace una ocasión, ¿cierto?, para escalar, para ganar ventaja y es complicado, es muy complicado. Hay que dejar, como tú muy bien lo dices y lo planteas, hay que dejar que las instituciones funcionen, que todo esto se resuelva por la vía legal, que opere la sensatez, la inteligencia y que sencillamente, ¿cierto?, salgamos adelante de ese impasse que es bastante complicado. Eh, Eleonora, el 18 de octubre se cumple un año más y han querido los convencionalistas que justamente sea ese día, el 18 de octubre, el que se inicie el proceso ya deliberativo de los temas de fondo de la convención. Son como 7 o 8 comisiones que se van a nombrar. Yo creo que van a comenzar justamente ese día eligiendo las comisiones de trabajo. Viene un trabajo de fondo muy interesante, muy importante, más que interesante, muy importante, al cual hay que estar atentos. La semana entrante va a ser una semana de terreno, ¿no? ¿Cómo es que sí? Una semana distrital, Una semana distrital, la denominaron, sí. claro, Como sí. así la denominan los diputados y los senadores, una semana distrital, o sea que van a estar en terreno. Y ahí viene, ¿cierto?, ya el trabajo de fondo. La participación ciudadana es nuestra bandera en la fundación, en Fundesco Chile, y sería muy interesante que la ciudadanía se pudiera, ya ahora sí en forma, vincular de lleno a este proceso para entrar justamente a participar de todo ello. Hay un canal en YouTube que se llama Convención Constitucional, en donde la gente puede seguir completamente todo el proceso y participar inclusive no solamente de los debates, sino de todo el proceso. Sería bueno de que se uniera mucha más gente a él, eh, para que pudieran opinar con más profundidad y con más propiedad de los temas que se van a comenzar a tratar. No sé cómo ves el futuro, los próximos días en ese sentido, Eleonora. Bueno, sí, efectivamente coincidió en que el 18 de octubre ya se cumple un año del estallido social y justamente van a empezar a escribir el reglamento, perdón, la convención, la nueva constitución. Y en ese sentido yo solo esperar, Rubén, aun cuando cómo quedó el reglamento y lo que uno ve todos los días, honestamente por mi parte voy perdiendo la esperanza. Quiero sentir y quiero creer que tiene que primar la cordura. Yo quiero un Chile próspero, quiero un Chile donde podamos salir con tranquilidad a la calle. Hoy día la delincuencia es algo terrible también que está, y si pensamos, y si la convención va a cambiar el sistema policial, por ejemplo, los carabineros también es algo complicado, entonces yo creo que y espero que esta convención pueda ser la convención que el chileno está esperando y no se transforme en una convención hecha a la medida de algunos solamente. Creo que este país es un país donde hay distintas culturas y distintas visiones del país, y creo que es un país que no puede perder, no puede perder de vista que hemos crecido mucho estos últimos años. Hay mucha crítica a los últimos gobiernos, pero en 30 años, así como efectivamente ha habido desigualdad, pero no hay campamentos. Hoy día hay campamentos porque tenemos muchos inmigrantes y hay un problema que también hay que resolver, pero tiene que ser una constitución que a todos nos ayude a mirar un Chile más próspero, un Chile hacia el futuro, y no vivir tampoco de los fantasmas del pasado. Y en eso creo que la presidenta de la convención está al debe. Creo que ella, bueno, supimos hace unas horas atrás, o hay que ir la noche, hoy día en la mañana, que una convencional, que es la tía Pikachu, famosa en las revueltas estas, y ayer la echaron de la Plaza Italia, la echaron de la Plaza de la Constitución, porque
ya no la querían ahí. Entonces, si vamos a empezar con esas peleas, con esos problemas, ¿y por qué te digo de la presidenta de la convención? Porque ella hoy día condenó ese hecho que yo también condeno, por lo cierto. O sea, yo creo que la violencia, paremos con la violencia. Para ningún lado es buena la violencia. Pero no fue capaz de aceptar el minuto de silencio que se pedía dentro de la convención por el matrimonio incendiado en Carahue. Entonces, por la gente que está sufriendo hoy día en la Araucanía. Entonces, ella no ha sido capaz de decir que en la Araucanía hay terrorismo, por ejemplo. Entonces, con esa visión, la verdad es que es difícil de pensar en que vamos a tener una constitución que va a ser igual para todos. A mí me asustó esto de que se convierta en una constitución a la medida, con un traje a la medida para cierto sector solamente y no para todos los chilenos, porque, insisto, Chile es un país diverso y es un país que tiene distintas visiones, y lo importante es no vivir más con los fantasmas del pasado, es como aceptarlo y seguir caminando hacia adelante. Es cierto, no endosarle esa carga a las actuales y a las futuras generaciones de un pasado que pudo haber sido muy violento, que dejó víctimas, de que dejó mucho dolor, pero que de cualquier manera debemos superarlo, como se han superado infinidad de conflictos en el mundo y de dolores y de tragedias en el mundo. Porque cargar con ese pasado y endosárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues es sencillamente para que ellos tengan un futuro, ¿cierto? No agradable, no de prosperidad, no de crecimiento y no de desarrollo, y no es justo ni solidario de ninguna manera. Así es de que sí, empatizo completamente con el comentario que has hecho, y yo creo que debemos de esperar y ojalá que la sensatez, que la sabiduría finalmente, ¿cierto?, se apodere de la convención y sea la que prime en las próximas deliberaciones. Eleonora, yo creo que podemos dejar hasta aquí nuestro conversatorio. Ha sido un placer volverte a ver y compartir este espacio de reflexión, y recordarle a los amigos que nos siguen y en los diferentes, el canal de YouTube y en las diferentes redes sociales, que por favor nos acompañen con sus preguntas, con sus comentarios. Tenemos otro programa los días martes que es de entrevista a los candidatos a diputados y a senadores. Lo denominamos Mis Compromisos con Chile, en donde abordamos fundamentalmente 4 temas que consideramos son transversales a todas las causas sociales y a todas las orientaciones que hay en nuestro país, y tendencias de tipo religioso, partidista, deportivo, de todo tipo. Estamos hablando de participación ciudadana, estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de corrupción y de abuso del poder, y estamos hablando de la recuperación y de la paz en nuestro país. En ese sentido, son las preguntas que le estamos haciendo a los candidatos, y esperamos que nos acompañen para que ustedes escuchen a qué se comprometen los candidatos en estos temas, y ustedes voten de una manera más informada. No se trata sencillamente de ir a una urna y votar por cualquier persona, votar por cualquier partido, sino poner mucha atención a las personas que estamos eligiendo. Finalmente, ¿cierto? La representación no va a cambiar en nuestro país desde el punto de vista de la delegación del poder, pero nosotros como ciudadanos podemos influir poderosamente si tomamos decisiones informadas, y lo hacemos con inteligencia y con inclusión. Así que ese es nuestro llamado desde Fundesco Chile. Les damos los más sinceros agradecimientos nuevamente a Eleonora también por acompañarnos en este programa, y nos vemos la próxima semana o la siguiente, cuando ya comience en firme el debate en la nueva Constitución. Un abrazo y muchos éxitos para todos. Gracias. Que esté muy bien, Rubén. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídate mucho.